La economía de Estados Unidos es la economía más grande del planeta. Y por décadas y décadas, invertir en sus acciones ha demostrado ser una excelente opción para los inversionistas. Es por eso y muchas otras cosas que en este canal recomiendo una y otra vez que una de las mejores inversiones que podemos hacer es en el índice S&P 500 o S&P 500, que indexa o junta a las 500 empresas de mayor capitalización o las 500 empresas más grandes de ese país, Estados Unidos. Sin embargo, por supuesto que no es la única opción que tenemos para hacer inversiones en acciones de este país. En este video entonces quiero platicar un poco más sobre el índice S&P 500 que tanto mencioné en este canal y otros dos índices. Digo índices entre comillas porque uno de ellos no es precisamente un índice, pero vamos a compararlos. Vamos a platicar sobre las diferencias entre ellos, a comparar los rendimientos que han generado y al final a platicar cuál deberíamos de elegir dependiendo de cómo nos identificamos como inversionistas. Hola, yo soy Eduardo Rosas y este es mi canal de finanzas personales. En este canal hablo todos los lunes, miércoles y viernes sobre inversiones, planes para el retiro, ahorro y muchos otros temas de finanzas personales en general. Así que si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video entonces quiero platicar sobre 3 índices, ahorita explico más el porqué entre comillas, a través de los cuales podríamos estar invirtiendo en acciones de Estados Unidos, siendo la economía más grande, siendo una inversión tan buena o que ha sido una inversión tan buena durante décadas y décadas, es una inversión que usualmente queremos considerar dentro de nuestro portafolio. De hecho, en varios videos he recomendado que al menos 30% de tus inversiones, de tu portafolio de inversión, esté en el S&P 500, este índice que engloba a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Sin embargo, de nuevo, no es la única opción. Entonces vamos a platicar de 3 opciones que tenemos. Voy a empezar de nuevo con el S&P 500. También voy a hablar del índice Dow Jones o el promedio Dow Jones, que es el que no precisamente es un índice, y el índice Nasdaq 100. Vamos a empezar entonces con ese famoso S&P 500, S&P 500. Este índice de nuevo está compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y la forma en que está compuesto es justamente dependiendo del valor de cada empresa. Eso quiere decir que empresas más valiosas corresponden a un porcentaje mayor dentro del índice que empresas más pequeñas, no tan valiosas. Por ejemplo, entonces, empresas como Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Johnson & Johnson van a ocupar un mucho mayor porcentaje dentro de este índice que empresas más pequeñas como quizás puede ser Gap, Xerox o Ralph Lauren. Y la razón por la que es tan atractivo invertir en el S&P 500, además de que por supuesto ha generado muy buenos rendimientos, es que a pesar de que solamente son 500 empresas, y por supuesto en Estados Unidos hay muchísimas más empresas públicas, es decir, que están listadas en alguna bolsa, estas 500 empresas son aproximadamente el 75% del mercado de acciones en Estados Unidos. Entonces, solamente con esas 500 empresas ya estamos invirtiendo en el 75% del mercado de acciones americano. Esto entonces convierte al S&P 500 en un excelente índice para, digamos que, seguir a la economía estadounidense. Vamos a, con esta simple inversión, tener una inversión que representa muy bien a cómo se comporta una muy buena parte de esta economía. Ahora, para invertir en este índice, por supuesto, también hay bastantes opciones. Algunas empresas crearán sus propios fondos que siguen a este índice, al S&P 500, y que entonces nos permiten tener una inversión de una forma muy sencilla sin que, por supuesto, manualmente tengamos que andar comprando estas 500 empresas y manteniéndolas en el porcentaje correspondiente. El mejor fondo, o el fondo que más recomiendo para invertir en este índice, es el fondo VOO, que es un fondo que crea Vanguard. La única razón por la que recomiendo este sobre otros es por su costo. Es el fondo que sigue al S&P 500 más barato. El costo de administración es de solamente 0.03%. 0.03% es muy pequeño. Aunque te encontrarás con otros ETFs, otros fondos, que tendrán un costo también muy pequeño, como podría ser el ETF SPY, que tiene un costo de 0.04%. Sí es más elevado, pero pues también es un costo muy pequeño. Este entonces es el índice S&P 500. Pero de nuevo, no es el único. El segundo del que quiero hablar es el promedio industrial Dow Jones,
que este es el que no precisamente es un índice y voy a explicar más por qué en un minuto. Este promedio Dow Jones está compuesto por las 30 empresas más grandes de Estados Unidos. Empresas como American Express, Apple, Microsoft, Cisco, ExxonMobil, 30 en total. Y a pesar de que esta lista es muchísimo más pequeña que en el S&P 500, en lugar de 500 son solo 30, aún estas únicas 30 empresas representan aproximadamente el 25% del mercado accionario estadounidense. Entonces, por supuesto, 25% es muchísimo menor que el 75% que representa el S&P 500, pero aún es un porcentaje bastante considerable y solamente con 30 empresas. Esto entonces convierte a este promedio también en una muy buena forma de seguir a la economía estadounidense. Ahora, la diferencia con el S&P 500 no solamente radica en el número de acciones que cada uno de estos índices posee. La diferencia principal está en que el S&P 500 sí es un índice, mientras que el Dow Jones es un promedio. De ahí que he estado diciendo que índice entre comillas, porque el Dow Jones no es un índice per se. La diferencia radica simplemente en la forma en que se conforma cada uno de estos índices. El S&P 500, por su lado, se conforma dependiendo del valor de las empresas. Una empresa muy valiosa va a corresponder a un porcentaje más grande que todas las demás dentro del S&P 500. En el Dow Jones, sin embargo, es un promedio del costo de cada acción. No tiene un gran impacto el valor de cada una de las empresas. Entonces, una empresa que vale muchísimo dinero, pero cuyas acciones cuestan poco, ocuparía un menor porcentaje en el Dow Jones que en el S&P 500. Y un evento que está muy próximo a ocurrir nos puede ayudar a entender perfectamente la diferencia entre estos dos índices. Porque resulta que el 31 de agosto de 2020, las acciones de Apple se van a dividir en 4. Eso quiere decir que por cada acción de Apple que hay hoy, o hasta antes del 31 de agosto, a partir del 31 de agosto va a haber 4. Esto simplemente significa que si el 30 de agosto tienes una acción de Apple, para el 31 ya vas a tener 4 y no vas a tener que hacer gran cosa. Esto, por supuesto, también significa que si el 30 de agosto cada acción vale 400, el 31 de agosto pues cada acción va a valer 100, porque por cada una ahora va a haber 4. Esto, por supuesto, significa que el valor de la empresa no cambia, porque 10 por 400 es lo mismo que 40 por 100. Como el valor de la empresa no cambia, entonces en el S&P 500 no hay ningún cambio en realidad. Apple seguiría teniendo el mismo porcentaje dentro de ese índice el 30 de agosto que el 31 de agosto. Pero este evento sí tiene un impacto significativo en cómo Apple está dentro del Dow Jones. Porque de nuevo el Dow Jones es un promedio del costo por acción, no del valor de la compañía. Esencialmente lo que ocurriría es que ahora Apple representaría 75% menos dentro del promedio Dow Jones el 31 de agosto que el 30 de agosto. En otras palabras, sería como si el 31 de agosto vendieras el 75% de tus acciones de Apple para comprar acciones de las otras 29 empresas que conforman al promedio Dow Jones. Como inversionistas, entonces, podríamos empezar a considerar las diferencias entre un promedio y un índice. El saber que en un índice como el S&P 500 vamos a tener acciones dentro de una empresa dependiendo de cuánto vale la empresa. Entre más valga la empresa, más acciones de ella tenemos, mientras que en un promedio es dependiendo de cuánto vale cada acción. Ahora, por supuesto, también hay muchas opciones para invertir en este promedio Dow Jones, así como hay muchas opciones para invertir en el índice S&P 500. Por supuesto, la mejor forma de invertir es a través de un fondo que ya las junte todas, a pesar de que sería relativamente fácil comprar las 30 y tenerlas en los promedios correspondientes. Aún es más fácil simplemente comprar un fondo que ya los contenga, que ya los administre, y no nos preocupamos por nada más. En ese caso, entonces, existe un fondo, un ETF, que se llama DIA, tal cual, y así lo podrías encontrar, por ejemplo, en GBM Home Broker. El costo, sin embargo, de este ETF sí es bastante más elevado cuando lo comparamos con el ETF VOO, con el que podemos invertir en el S&P 500. El costo es de 0.16%, que es relativamente bajo, no es caro en lo absoluto. Entonces es una buena forma de invertir en el índice Dow Jones, que de nuevo puede ser una buena representación de la economía norteamericana. Finalmente, el tercer y último índice, que este sí es un índice del que quiero hablar en este video, es el índice Nasdaq 100. Que como su nombre lo podría indicar, es un índice que engloba a las 100 empresas
tanto estadounidenses como internacionales, que no son empresas financieras, que existen dentro de la bolsa Nasdaq. El hecho de que este sí sea un índice, de nuevo, significa que la forma en que se conforma es dependiendo del valor de cada una de las empresas. Entonces las empresas más valiosas ocuparán un porcentaje mayor dentro de este índice Nasdaq 100. Ahora, antes de seguir, vamos por partes, porque hay varios Nasdaqs que podrían confundirnos un poco. Resulta que para empezar está la bolsa Nasdaq en Estados Unidos. Tal como existe la bolsa de Nueva York o existe la bolsa mexicana de valores, existe la bolsa Nasdaq. Además hay un compuesto Nasdaq. El compuesto Nasdaq aglomera a más de 3,000 empresas que existen dentro de la bolsa Nasdaq. El índice Nasdaq 100 simplemente de esas acciones que están dentro de la bolsa Nasdaq, agarra las 100 más valiosas que no son financieras y las junta dependiendo del valor de cada una. De lo que estoy hablando en este momento entonces es del índice Nasdaq 100, de esas 100 empresas más grandes que existen dentro de la bolsa Nasdaq. Ahora, la bolsa Nasdaq de por sí, su naturaleza es invertir o más bien listar a empresas de valor, empresas innovadoras, y por ende está muy cargado a empresas tecnológicas. Esto significa que invertir en este índice reduce tremendamente nuestra diversificación, que por cierto, como lo he mencionado en muchos otros videos, es la clave para tener un buen portafolio de inversión. Un buen portafolio de inversión debe de estar bien diversificado. E invertir en el índice Nasdaq 100, a pesar de que son 100 empresas, no necesariamente diversifica mucho nuestra inversión. Quizás incluso invertir en el promedio Dow Jones es invertir de forma más diversificada, porque a pesar de que son muchas menos empresas, solo 30 en comparación de 100, esas empresas corresponden a muchos sectores, mientras que en el caso de Nasdaq 100, la gran mayoría y un porcentaje bastante grande del índice estará en un solo sector, el sector tecnológico. De cualquier forma, si a ti te interesaría invertir en este índice, el índice Nasdaq 100, de nuevo, la mejor forma es hacerlo a través de un fondo, que ya aglomere a todas estas 100 empresas y haga la compra y venta bastante fácil. En este caso, hay un fondo que se llama QQQ. Son 3 Qs, literal, así, con las 3 Qs lo puedes buscar en plataformas como GBM Home Broker. Ya que conocemos entonces un poco más sobre cómo se conforma cada uno de estos índices, y de las diferencias entre ellos, vamos a comprarlos. Vamos a comparar cómo se habría comportado una inversión que hubiéramos hecho en cada uno de estos activos, cada uno de estos índices, los 2 índices y el promedio Dow Jones. Para eso, entonces estoy aquí en Yahoo Finance y tengo aquí abierto el ETF SPY. Ya sé que mencioné que preferentemente para invertir en el S&P 500 compraríamos el fondo VOO porque es un poco más barato que el SPY, pero el SPY tiene un poco más de información, más hacia atrás en el pasado, para que podamos hacer una comparación un poco más directa. Teniendo entonces esta emisión, por supuesto, podemos ver que le ha ido bastante bien al índice S&P 500, sobre todo de por ahí de 2008 para acá, ¿no? Ha subido de forma impresionante, incluso lo que acabamos de ver con el coronavirus, parece que apenas le hizo cosquillas porque ya está de regreso en los niveles que veíamos a principios de este año. Pero vamos a ver qué pasa si lo empezamos a comparar con el otro ETF que mencionaba, el ETF DIA, que mencionaba que podemos utilizar para invertir en el promedio Dow Jones. E inmediatamente nos podemos dar cuenta que se han comportado de una forma muy similar. Quizás en este momento el promedio Dow Jones sí ha generado un poco más de rendimiento, aunque no se ha recuperado completamente a como lo veíamos al principio del año. Y quizás sí, de unos años para acá, quizás de por ahí de 2017 para acá, había tenido un poco mayor de rendimiento en comparación con el S&P 500. Pero en general lo vemos comportarse de una forma bastante similar. Casi van a la par ambos índices. Por supuesto, tratándose de exactamente la misma economía, vemos que pues justamente cuando uno baja, el otro también baja, cuando uno sube, el otro también sube. La comparación entonces entre cada uno de ellos, de nuevo, es en cómo se conforman. Uno dependiendo del valor de las empresas, otro del costo de las acciones. Donde sí hay una muchísimo mayor diferencia, sobre todo en la última década, es cuando comparamos QQQ, que de nuevo es el índice Nasdaq 100. Este hubiera generado un rendimiento muchísimo mayor que los otros 2 índices. En este momento está por las nubes, incluso después de esa caída debido a la pandemia, está bastante por encima de lo que veíamos a principios del año.
Solamente que nota que esta diferencia más bien viene de la última década para acá. Incluso por ahí de 2015 todavía veíamos a estos índices muy cercanos. La inversión hubiera sido bastante similar en cualquiera uno de ellos. Más bien ha sido a partir de entonces que esta brecha ha empezado a hacerse muchísimo más pronunciada. Pero nota lo que pasaba a principios de los 2000. También parecía que la inversión en Nasdaq era muchísimo mejor, hasta que reventó la burbuja tecnológica y vimos una caída impresionante que no vimos en los otros dos índices. Entonces, por supuesto, estamos viendo un comportamiento muchísimo más errático, digamos, dentro del Nasdaq 100 que con los otros dos índices. Aunque sí podríamos imaginarnos y podríamos darnos cuenta que con la pandemia que estamos viviendo, el índice Nasdaq 100 quizás está un poco más protegido que los otros dos contra el coronavirus. Porque si lo pensamos, el índice S&P 500, el promedio Dow Jones, pueden contener empresas como hoteles, pueden contener aerolíneas, pueden contener empresas que se han visto bastante afectadas por la pandemia. Sin embargo, el índice Nasdaq 100 tiene empresas que por el contrario hasta se han visto beneficiadas. Empresas de compras por internet, empresas de videojuegos, empresas de pagos electrónicos. Todas estas se han visto beneficiadas. Entonces, quizás por el escenario en el que estamos viviendo, el índice Nasdaq 100 está más protegido de la situación. Sin embargo, esto es a corto plazo. Viendo entonces esas comparaciones, ¿por qué es que usualmente y todo el tiempo recomiendo al S&P 500 sobre los otros dos si parece que es el que peor se ha comportado? Bueno, antes que nada, no soy yo necesariamente el que los recomienda, sino experto tras experto tras experto los que recomiendan el índice S&P 500. Entonces no es porque yo lo esté diciendo. Pero además hay que tener en cuenta que es fácil en retrospectiva ver cuál de estas inversiones se habría comportado de mejor forma. Pero el que estas gráficas nos parezcan indicar que el S&P 500 ha sido la peor inversión no necesariamente significa que eso va a ser lo mismo en el futuro. Número uno, porque por supuesto rendimientos pasados no significan rendimientos futuros. Y número dos, y quizás más importante en este escenario, tenemos que considerar como inversionistas cómo nos habríamos comportado durante todos estos años. Porque por supuesto hay que contemplar el factor humano. Por supuesto, si no hubiéramos tocado una inversión que empezábamos por ahí de 1995, 1999, invertir en el Nasdaq 100 hubiera generado muchísimos mayores rendimientos. Pero tú como inversionista, ¿habrías dejado ahí tu inversión todo ese tiempo? Considera, por ejemplo, cuando se rompió la burbuja tecnológica a principios de los 2000. Vimos esa caída impresionante en el índice Nasdaq 100. Y más bien, esa brecha gigantesca que se ha abierto entre ese índice y los otros dos índices ha sido solamente en la pasada década. Hay que considerar entonces la volatilidad. Podemos ver que justamente el Nasdaq 100 es más volátil, se mueve muchísimo más que los otros dos. En esos escenarios, si por ejemplo tú en una caída bastante pronunciada entrarías en pánico y venderías tu inversión, a pesar de que entraras después, esto por supuesto afecta a tus rendimientos. Y entonces ya esa gráfica que acabamos de ver no necesariamente refleja los rendimientos que habrías tú obtenido. La mejor inversión entonces dependerá de cómo es que tú crees que reaccionarías en los movimientos de este mercado. Si quieres una inversión mucho más estable, mucho más diversificada y que representa a una mayor parte de la economía norteamericana, la inversión que debes de hacer es el S&P 500. Si por el otro lado quieres una inversión que favorece a acciones más caras, no necesariamente a empresas más valiosas, entonces podrías irte por el índice Dow Jones, el promedio Dow Jones. Si por el otro lado quieres arriesgar un poco más tu inversión, crees que las empresas tecnológicas seguirán creciendo muchísimo más rápido que otros sectores, entonces la inversión que podrías tú hacer es en el índice Nasdaq 100. Pero esto sin perder de mente que, independientemente de cuál de las tres opciones elijas, esa nunca debe ser tu única inversión. No solamente debes de invertir en Estados Unidos, sino que también debes de invertir en otros países. No solamente debes de invertir en acciones, sino que también en bonos gubernamentales, que son muy seguros, o en bienes raíces. De cualquier forma, espero que con este video ahora tengas un poco más claro de cuáles son las diferencias entre estos tres índices que podríamos escuchar mencionar bastante seguido, y que sepas cuál es la inversión que más te acomodaría a ti como inversionista, al menos de entre estas tres opciones que tenemos para invertir en Estados Unidos.
Nos vemos en la próxima.